Hola, mi nombre es Fátima Karina Patiño Espinosa. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Gastronomía en el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México. El nombre de la materia es Patrimonio Gastronómico del siglo XIX al Contemporáneo. En esta ocasión les voy a platicar acerca de un libro que se llama Sor Juana en la cocina. Las autoras de este libro son Mónica Lavín y Ana Benítez, y la época en la que se narra esta historia es la época colonial. Bueno, el libro se encuentra dividido en dos partes. La primera parte se llama Dulces Hábitos y la segunda parte es Sor Juana en la cocina, el recetario. Dulces Hábitos comienza con una escena en la que se encuentran dos monjas, Sor Dolores y Sor Matilde, cocinando algunos dulces para regalar a los virreyes. En esta misma escena destaca la presencia de una mujer indígena que se llama Xochitl Flor, la cual desarrolla una actividad de ayudante de las monjas. Su única función es servir al convento. En épocas de la colonia el mestizaje estaba presente en diversas formas, desde el lenguaje, las construcciones, la convivencia, pues convivían tanto españoles con mestizos, con criollos, con indígenas e incluso con algunos esclavos negros que había. Pero a pesar de todos estos lugares en los que el mestizaje estaba presente, había uno principal en el que día con día creaban nuevas cosas. Este lugar era la cocina. ¿Por qué? Porque en estas cocinas se fusionaron dos culturas. Por un lado estaba la cocina indígena y por otro lado estaba la cocina española. Como sabemos, gracias a la conquista, los mexicanos tuvimos acceso a nuevos ingredientes, nuevos productos, nuevos utensilios y técnicas que fueron empleadas en la elaboración de los platillos que ya estaban aquí establecidos. Lo que más se preparaba en las cocinas de los conventos eran dulces y postres, y sabemos que lo principal en este tipo de preparaciones es el azúcar. Si los españoles no hubieran llegado a México, tal vez no hubiéramos tenido acceso a este tipo de ingrediente tan majestuoso que dio esa oportunidad de crear algo que identificaba a México, que es la dulcería tradicional. Las monjas preparaban muchas confituras en las que usaban frutas secas, almendras, algunas otras semillas, canela y especies que se importaban de España. El cambio no solamente fue hablando de ingredientes, sino que otro tipo de elementos tuvieron que ser modificados para que cumplieran la satisfacción de los españoles. En este caso, por ejemplo, las cocinas, ahora en lugar de usar un anafre de barro, eh, se les construyó un horno de leña o se empleaban otros utensilios de cobre o hierro. Las cocinas eran tapizadas con mosaicos de talavera, pero a pesar de todas estas modificaciones o adaptaciones, el elemento prehispánico seguía presente en los comales, en los metates y molcajetes, en todos los utensilios de barro y de madera. En los conventos, aparte de la cocina general, por decirlo de alguna forma, las celdas tenían una cocina pequeña que era específicamente para la monja que ocupara esa celda, pero desafortunadamente no todas podían contar con una así porque se pagaba una renta. En esta parte es importante mencionar que los conventos recibían dinero por parte de los dotes de las monjas, es decir, el dinero que pagaban para entrar a los conventos, o también de donaciones de mujeres viudas o de hacendados que eran generosos y deseaban dar algún tipo de donación a estos conventos. Pero también las monjas trabajaban en la cocina, o sea, preparaban muchos dulces, una gran variedad, y eran vendidos, y de esta forma ellas obtenían ingresos y pues se mantenía en pie el convento. Creo que lo más importante y de donde obtenían más dinero era de la educación, pues las familias acomodadas mandaban a sus hijas a los conventos para que aquí se les enseñaran diversos tipos de actividades como de costura, de cocina, de repostería, de música, de canto y obviamente de catecismo, que era la base y era algo obligatorio. Y como mencioné anteriormente, ellas vendían dulces, pero era tan grande la variedad de dulces que algunos conventos se especializaban o se dedicaban a vender un cierto producto. Por ejemplo, había unos que vendían solo empanadas, otros mazapanes, otros buñuelos, antes, y así cada uno se especializaba en dicho producto, lo vendía y obtenía un ingreso.
Bueno, en general de esto es lo que trata la primera parte del libro, Dulces Hábitos, y la segunda inicia ofreciéndonos un poco de información acerca de Juana de Asbaje. En 1669, Juana de Asbaje se convierte en Sor Juana Inés de la Cruz, como normalmente todos la conocemos. Ella nació en Nepantla y vivió un tiempo con su abuelo en Panoyan. Entró al convento de las Jerónimas a los 21 años y pasó ahí más de la mitad de su vida. En un principio, el objetivo de Sor Juana o el motivo de su ingreso a un convento no fue como tal entregarse a Dios, como la mayoría de las mujeres que entran por esta razón, sino que Sor Juana tenía un objetivo: entrar a un lugar, aislarse y tener tiempo de hacer lo que a ella le gustaba más, que era escribir, estudiar, hacer sus investigaciones. Y como ella venía de una familia acomodada, adinerada, tuvo la oportunidad de tener influencia o de interactuar con otro tipo de personas para poder tener cierta ventaja. De esta forma ella pudo hacer amistad muy fuerte con los virreyes, por eso ellos la protegían y no había ningún problema si ella en ocasiones no cumpliera con las actividades de rutina que se hacían en los conventos, como oraciones, misas y ese tipo de actividades. Realmente ella era una monja privilegiada, no era tratada como el resto. Por mencionar algo, su celda era de 2 plantas, contaba con un estudio, pues su habitación, y con todos los instrumentos que ella necesitaba para estudiar, sus libros, sus telescopios y demás instrumentos. Bueno, ahora hablando un poco del recetario, este recetario lo hizo Sor Juana en el convento de San Jerónimo. Cuenta con 36 recetas que en su mayoría son recetas dulces, como de buñuelos, de antes, de conservas, jaleas y demás preparaciones dulces. La mayoría son con cosas de ambas cocinas, o sea, de tanto de lugares de Europa como de México. El recetario en general muestra una recopilación de recetas que conforman no solo ingredientes y procedimientos de la época colonial, sino también las costumbres, los métodos de cocción y utensilios que se utilizaban en esas cocinas. Es por ello que a veces, o más bien, es difícil interpretar este recetario, porque se utilizan conceptos, unidades de medida, ingredientes que tal vez nosotros pues no conocemos o no tenemos bien clara a qué hace referencia. Por esta razón, la interpretación de este recetario resulta difícil, pues se dice que el recetario no estaba destinado a cualquier tipo de persona o a cualquier ama de casa. Por el tipo de redacción que utilizaba, se dice que era únicamente pues para gente que estaba familiarizada con este concepto de la cocina por los términos que se utilizaban. Por eso se dice que solamente lo utilizaban algunas monjas para enseñar, para dar sus clases en el convento a otras mujeres, y pues ellas ya tenían conocimiento previo o al menos entendían entre ellas el tipo de referencias que se hacían en dicho recetario. Por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos, se utilizaba mucho el real y la cuartilla como unidades de medida. Esas son unidades de medida que pues actualmente no usamos en nuestra cocina. O también conceptos como a 2 fuegos, que ella hacía referencia a la cantidad de calor que necesitaba una preparación, es decir, en la olla en la que se estaba haciendo la preparación se le colocaba un comal encima con carbones encendidos para que pues el calor estuviera en toda la olla y el alimento se cociera de la mejor forma. O conceptos como palote, mamón, bien me sabes, bizcochos, que ella incluía, porque incluso en algunos de sus procedimientos incluía algunas preparaciones que no mostraba la lista de ingredientes, porque eran, por decirlo de alguna forma, preparaciones previas que pues ella ya tenía y no explicaba en las recetas.
A pesar de todas estas complicaciones que podría tener este recetario, creo que es de gran utilidad y nos muestra muchísima historia, no solo de los ingredientes, sino también de todos estas técnicas o estos utensilios que se incluían de ambos lugares. En general, el libro me resultó muy interesante porque muestra detalladamente cómo se vivió el mestizaje de la época colonial, no en todos los aspectos, pero considero que en el más importante, que es la cocina.